Quería traerles un tema acerca de las autoridades satánicas que afligen a los creyentes, que traen dudas, temores, dominio aún sobre la vida como hijos de Dios, pero que debemos de entender que nosotros, siendo lavados en la sangre de Yahshua, en la sangre de Jesús, el Señor nos entregó autoridad, poder sobre toda potestad de las tinieblas. Dice la palabra de Dios que a sus discípulos les dio autoridad para destruir escorpiones, para destruir toda acechanza del diablo, toda acechanza del enemigo. Y la debilidad espiritual está en la vida del creyente que no escudriña ni entiende la relación divina de Dios con él. Cuando esa persona vive apartada de Dios, vive rebelde contra el Señor, las potestades, las autoridades satánicas tienen puertas abiertas para oprimir esa persona, para atacar esa persona, para traer aflicción sobre esa persona, trae rigor, trae dureza, trae muchas situaciones que sencillamente es por causa de la desobediencia a la palabra de Dios que se produce esa debilidad espiritual en aquel creyente, en aquel hijo del Señor. Dios menciona potestades satánicas que afectan la vida espiritual, y la práctica del pecado, cuando un creyente es conocedor de la palabra, pero no hay un verdadero arrepentimiento, está en chismes, está en habladurías, está en rebeliones, en rebeldías, está con un corazón duro que no perdona. Todas estas situaciones sencillamente son puertas abiertas, le está dando autoridad, está activando las huestes satánicas para que su vida sea atacada por las fuerzas de Satanás. Personas se caen en pecado, personas que les da pereza espiritual, tienen apatía espiritual para escudriñar y recibir lo que Dios quiere decirles. Hoy en día y en estos tiempos que vive el mundo, el creyente tiene un abanico de oportunidades para recibir la palabra que él quiere, la palabra que él desea oír y no la palabra que Dios quiere hablar a su corazón. Entonces todas estas situaciones traen adormecimiento espiritual, porque lo que despierta el espíritu, lo que despierta la relación con Dios es una relación con la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que te lleva a orar, porque empiezas a conocer quién es ese Dios. Es la palabra de Dios la que te lleva a tener una vida de oración y una vida de santidad cuando la palabra de Dios penetra. Solamente cuando penetra en lo profundo del corazón, cuando aquella semilla, el corazón está abierto como tierra que espera la semilla, como tierra labrada que espera recibir la semilla para guardarla y comenzar a producir frutos en la vida del creyente como hijos de Dios. Entonces, pecados que aún se tienen escondidos activan las potestades satánicas, activan la obra de Satanás. Entonces Dios quiere que conozcamos y entendamos las estrategias demoníacas de Satanás. Dios quiere que como soldados del ejército de Dios entendamos cuáles son sus planes, cómo obra Satanás, cómo
¿O cuáles son sus armas? ¿Cuál es la ubicación? Todo esto lo tiene el gobierno de Satanás. ¿Cómo son sus estrategias y hasta su posición geográfica? Recuerde que en el libro o en la carta de los Efesios, en el capítulo 6, si podemos ir a Efesios capítulo 6, nos dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero el Señor nos ha dado la palabra para fortalecernos en la palabra. ¿Y cómo te fortaleces? Cuando comienzas a practicar todas las cosas que están en la palabra. La obediencia a la palabra. Te sales del chisme, te sales de la falta de perdonar a tu enemigo o al que tú crees que es tu enemigo. Sacas tu corazón de tenerle odio a los pastores, porque mucha gente odia a los pastores, usted sabe eso, los detesta, y es por causa de los mismos creyentes. Los mismos creyentes han producido eso, han dañado el corazón de muchas otras personas nuevas y han permeado esa maldad. Esa maldad Dios tomará cuenta de ella, porque dice la palabra de Dios que Él juzgará a sus siervos. Cuando en el corazón hay avaricia, hay orgullo, hay arrogancia, cuando hay altivez, cuando la persona cree ser humilde pero en realidad es orgullosa, ¿cierto? No habla con claridad, habla a medias, ¿cierto? Está escondiendo cosas al jefe, cosas dentro de la iglesia, cosas dentro de sus propios hogares que no son correctas. Entonces, la palabra de Dios dice: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el poder de su fuerza es cuando el Espíritu de Dios viene por causa de la palabra de aquella persona que la escudriña. Dice que un hombre tenía una mina y esa mina, se dio cuenta que en esa mina había tesoro, un tesoro grande. Y cuando se dio cuenta del tesoro que había en esa mina, él fue y compró esa mina. Y está hablando de una vida cotidiana. Muchas veces el minero pasa años, décadas, buscando el gran tesoro de esa mina, la piedra preciosa de esa mina, y se puede pasar décadas, está dentro de esa mina en oscuridad, sucio, una vida casi despreciable. Pero cuando encuentra esa mina, en esa mina encuentra el gran tesoro, pues para esa persona es de mucha alegría, es de mucho gozo. Dice la palabra de Dios que ese hombre, en el caso de la palabra de Dios, al encontrar ese tesoro de esa mina que es la palabra, que es el reino de los cielos, pues la compra, da su vida para obtener lo valioso de la palabra del Señor. Y eso nos está hablando a nosotros, de cómo nosotros muchas veces pasamos por muchos años viendo la palabra de Dios por encima. Usted pudo y tal vez hasta ahora ha visto la palabra de Dios por encima, ¿cierto? Y está cavando y cavando, pero ¿cómo debe de estar cavando? Constantemente, sin descansar. Hay gente que se cansa, hay gente que se sale de las congregaciones porque se cansaron, hay gente que dentro de las congregaciones se debilitan, pero no es por causa del pastor, sino porque en sus vidas el Espíritu Santo, esa promesa de Dios, ellos mismos no se han permitido que ese Espíritu venga a ellos. No se han permitido que el Espíritu de Dios, que es gozo, que es paz, que es benevolencia, que es mansedumbre, que es bondad, venga a ellos y produzca los verdaderos frutos, los frutos que Dios espera del creyente, del Hijo de Dios. Entonces, cuando en la vida cristiana, en la vida como hijos de Dios,
llegamos a encontrar ese gran tesoro, la persona quiere más. La persona quiere más, quiere saber más, pero no un conocimiento mental, sino algo que transforma las vidas. Entonces, dice la palabra de Dios, vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de Satanás. Muchas personas confunden estas palabras. Muchas personas piensan que el vestirse es en la oración. Hacen oraciones, por ejemplo, yo me curo me pongo el casco del Evangelio, me pongo las sandalias del Evangelio, me pongo la espada, me pongo el escudo de la fe. Eso son gente que no entiende cómo funciona esto de la guerra espiritual, que no entiende cómo las potestades satánicas controlan el mundo y buscan controlar a los hijos de Dios que están en el mundo, aunque no hacen parte del mundo. Entonces dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, suéltese de todo odio, suéltese de todo rencor, que está luchando mal, estás peleando como no es. Si en tu corazón hay odio, si hay rencores contra otra persona, estás perdiendo la batalla, porque estás peleando no con las armas celestiales que Dios te da, sino con las armas carnales que gobiernan tu mente. Entonces Dios dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, o sea, cuerpo a cuerpo, no es contra otra persona, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Es allí donde Satanás trabaja sus planes, sus armas, donde él tiene su ubicación, sus estrategias, y tiene, como dice la palabra, su posición geográfica. Entonces dice Pablo, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. ¿Cómo resiste una persona que no tiene la palabra? O sea, ¿cómo hace el Espíritu de Dios para recordarle en el día malo a esa persona que no ha escudriñado, que no tiene la palabra? ¿Cómo hace para recordarle la palabra de Dios y que esa palabra de Dios sea su fortaleza en tiempo de aflicción, en tiempo de angustia? Entonces la palabra nos aclara que es la palabra de Dios la que es un abanico de enseñanza de cómo usar la guerra espiritual, de cómo debemos de ser fortalecidos y tomar las armas en la guerra espiritual. Entonces, en el mundo espiritual es importante conocer lo que la palabra nos dice sobre estas cosas. Hay que entender, según la palabra de Dios, la diferencia entre una potestad a otra, para no ser blanco fácil de un ataque de Satanás. Es lo que Dios nos habla. Lo que usted debe saber, lo que usted debe de conocer, primeramente nos dice la palabra que Satanás no es un ángel, no es un arcángel, no es un serafín. La palabra de Dios nos enseña en Ezequiel capítulo 8 que él es un querubín, alguien que custodiaba el huerto de Edén. Dice la palabra en Ezequiel 28, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Yahweh el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Los mares son los países de otras regiones, mares, habla de fronteras lejanas. Entonces él está diciendo que él gobierna sobre esos lugares, pero aquí está hablando de un rey de carne y hueso, y le está diciendo que ese rey, ese príncipe de Tiro,
se ha rebelado en su corazón contra Dios. O sea, está hablando que detrás de esa persona hay algo espiritual que lo impulsó a estas cosas. Y así sucede con las potestades demoníacas. Usted ve una persona con un comportamiento normal, pero dentro de su corazón dentro de su vida, hay potestades que gobiernan su mente. Hay potestades de amargura, potestades satánicas de pobreza, pero la pobreza no está en lo físico, sino en la mente. La incapacidad de creer y de actuar de acuerdo a las circunstancias difíciles, que puede salir adelante, que puede ser levantado porque tiene un Dios grande. Entonces, dice, sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, le está diciendo a ese príncipe que él cree que es más sabio que Daniel, y de por sí también nos habla del espíritu del anticristo y del anticristo que va a venir. O sea que va a ser un conocedor así como era Daniel, de enigmas, de cosas secretas. Así va a ser este hombre, y así es todo hombre que tiene el espíritu, su vida gobernada por Satanás. Se vuelve un antimesías, va en contra de la palabra de Dios. Recuerde que Yahshua es la palabra, o sea, es alguien que va en contra de la palabra de Dios. Entonces dice, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, o sea, un conocedor de enigmas, uno que descifra grandes enigmas. Y luego dice, no hay secreto que te sea oculto, enigmas. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. O sea, Dios le dio sabiduría, pero Él tomó la sabiduría que no viene del cielo. Eso le pasó a Salomón. Salomón era un hombre que Dios le dio gran sabiduría, pero en un momento dado él se rebela contra el Señor, lo que dice Primero de Reyes capítulo 11. Él hace surgir la sabiduría que por causa de la experiencia, por causa de la observación de la vida, por causa del conocimiento que él tiene, de la experiencia de otros que él absorbe y la pone en práctica, y se vuelve un hombre muy sabio. Pero llega un momento en que esa sabiduría no es de Dios, ¿sí? No viene de Dios, pero tiene el aval de Dios, del Señor, para obtener. Dios le dio ese don de ser un hombre sabio, pero en un momento dado en la vida de Salomón, apartado del Señor. Y así estaba este hombre. Luego dice, con la grandeza de tu sabiduría y tus contrataciones has multiplicado tus riquezas. Contrataciones, o sea, los pactos que ha hecho con las otras naciones. Por eso dice en el verso 28 que en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, las otras naciones, 28:1. Entonces dice, has multiplicado tus riquezas a causa de tus contrataciones, se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. O sea, se llenó de orgullo, y eso es lo que le pasó a Satanás, y él influencia al hombre que no tiene palabra, que no tiene la ley de Dios, o que la rechaza. Tiene esto. Dice, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Y habla también, eso es lo que también la palabra de Dios nos habla del anticristo, de lo que él va a sufrir, del antimesías, que él viene a gobernar el mundo, pero es que no todas las naciones, aunque en un principio él engaña a muchas naciones, no todas las naciones se van a someter a él. Entonces se van a ir en guerra contra él
a arrasarlo, a destruirlo. Por eso la palabra de Dios nos habla de que Él fue herido de muerte. Entonces sigue diciendo, al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios, tú hombre eres, y no Dios en la mano de tu matador. Bueno, de la muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. O sea, Dios lo destruirá, el Señor en su momento, hablando del antimesías, del anticristo. Dios sabe cómo destruirlo, ¿sí? Él usará instrumentos, naciones, pueblos, como Él quiera hacerlo para destruirlo. Aquí del Ezequiel 28, 1 al 10 está hablando de ese hombre, de Ciro, del príncipe de Tiro. Pero en el verso 11 hacia adelante ya comienza a hablar de lo que está detrás de él. Y dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. O sea, Dios creó este querubín, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Dice la palabra, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, porque los sacerdotes usaban 12 piedras. Tenían 12 piedras, tenían un efod de 12 piedras, su pectoral. Entonces, dice la palabra de Dios que los querubines tenían 9 piedras. Y dice, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y onís. No recuerdo si el berilio o el berilio es un metal. Sigamos. De zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Oro es un metal, pero habla de que tenía 9 piedras. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados en el día de tu creación. O sea, era el querubín creado para dirigir la alabanza, para proteger el Edén. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. O sea, desde el día que Él fue creado, Él permaneció aferrado a Dios. Recuerde que hemos visto que los ángeles, ellos no se mueven ellos esperan la palabra y ellos actúan de acuerdo a la palabra. Los querubines son por ese mismo mover. Entonces dice, hasta que se halló en ti maldad. O sea, Dios aún a los arcángeles, querubines, serafines, ángeles, les ha dado el libre albedrío, así como al hombre. Al hombre igual que a los ángeles le dio el libre albedrío de permanecer o alejarse del Señor, del Padre de las luces, del Padre de la eternidad. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, vuelve y menciona contrataciones, o sea, de las contrataciones con otras naciones, como el rey de Tiro, pero aquí habla también del engaño que él hizo a ese séquito de arcángeles, de ángeles, de seres celestiales para ir en contra del trono del Señor. Fuiste lleno de iniquidad, o sea, alguien que se aparta de la palabra, de la ley, de la instrucción de Dios. Y pecaste, o sea, a voluntad, por libre albedrío. Por lo que yo te eché del monte de Dios
y te arrojé entre las piedras de fuego. O sea, tomó de él y de ese mismo fuego hizo el lugar de castigo para él que será en el final de los tiempos. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Sí ve que aún el hombre sufre de eso? Un hombre o una mujer hermosa cree que todos lo están mirando. Cree que puede gobernar a los demás, puede despreciar o atraer. Detrás de todo eso hay potestades de las tinieblas. Rompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Rompió la sabiduría que Dios le había dado y tomó la de él, a causa del orgullo y de su rebelión. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Y Dios nos habla de santidad, de caminar rectamente. Nosotros somos el templo de Él, donde Él viene y mora en nosotros. Asimismo eran estos querubines, dañaron su dignidad, cambiaron, se fueron en contra de la palabra de Dios. Y cuando nosotros vamos en contra de la palabra de Dios y ofendemos al Señor y no nos arrepentimos, y hay chisme, y hay habladuría, y hay odios, y hay rencores, todas estas cosas profanan nuestro cuerpo, el santuario del Espíritu de Dios. Cuando hablamos cosas que no están en la palabra de Dios, como hacen muchos creyentes hoy en día, cuando predicamos, cuando tú predicas perdóneme la expresión, lo que vomita el pastor o el que usted escucha, sin usted escudriñar si eso que está diciendo es verdadero o no. Y solamente usted se vuelve como un profeta falso que va hablando, diciendo, repitiendo, transmitiendo lo que ese hombre dijo, sin escudriñar, sin ir a la verdad, sin ir a la palabra. Hay gente que por la internet le dicen a otros siervos, le dicen, gracias a Dios encontré la verdad. Imagínate, a un hombre, en vez de encontrar la verdad en la palabra de Dios, escudriñar, dicen, he encontrado la verdad, he andado por la internet dando vueltas y vueltas, y imagínate lo desocupado que mantiene, o lo desocupada que está la señora, que ahora he encontrado la verdad, y la palabra y la Biblia por allá guardada. Y ahora dice en una prédica, o sea, que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, escucha algo que la convenció o lo convenció, y en su ignorancia, a causa de la palabra, dice, encontré la verdad. Oh, imagínate, por razón tiene la palabra cuando dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de recibir con humildad la instrucción de Dios. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Le habla a ese hombre, habla lo que está detrás de ese hombre, y le habla a aquel hombre de pecado que viene dentro de muy pronto. Y que usted debe de estar, como dice la palabra, en oración para ser dignos de ser guardados de semejante tribulación, como dice la palabra de Dios. Dios quiere que entendamos que el gobierno de Satanás retiene, como lo dice allí, sabiduría e inteligencia. Son seres inteligentes, es un ser y son seres con mucha sabiduría, pero que ya no es la sabiduría de Dios, sino la sabiduría
para hacer, producir maldad, para dañar lo que Dios ha creado. Pero como dice la palabra de Dios, la sabiduría, la inteligencia que le dio, así como al hombre, así como a Salomón, se corrompió, se dañó. Debemos de entender que hay 4 tipos de poderes espirituales de maldad que se manifiestan. Uno es el archas, en el griego, y es aquella potestad se mantiene en regiones altas, o sea, hay lugares, hay lugares, jerarquías celestiales, jerarquías espirituales. Así está conformado el gobierno de Satanás. Y los archas se mantienen en regiones altas y ellos no bajan de ahí, ellos no descienden, mantienen en esos lugares. Los exousias, aquellas potestades espirituales que tienen influencia sobre otros, una autoridad que son una autoridad espiritual satánica, y eso usted lo encuentra como ejemplo en segunda carta de Timoteo. En segunda carta de Timoteo, mire lo que Dios nos va enseñando. Segunda carta de Timoteo, en el verso 3, dice lo siguiente: también debe saber esto, le está hablando a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros. Usted sabe que la avaricia la gente piensa, el creyente piensa que el avaro es una persona muy rica. No, el avaro es aquella persona que, como usted, aunque no sea multimillonario, usted ama algo, usted quiere algo solo para usted, ¿sí? Donde esté el corazón, ahí estarán los buitres, dice la palabra de Dios, las águilas. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿Pero a cuáles padres? ¿De qué padres se está hablando aquí? De aquellos padres que enseñan la ley de Dios, la Torá, la enseñanza, la instrucción, la Biblia para nosotros. Porque hay padres que no lo hacen, hay abuelos que no lo hacen. Solamente muchas veces son hasta caprichosos, quieren que les obedezcan a esos abuelos, a esos padres o a esas mamás en sus caprichos, sobre todo cuando los hijos están trabajando. Entonces dice, ingratos, impíos, cuando esos padres callan el pecado de los hijos, cuando no tienen esa valentía, están mirando hacia afuera de la casa el pecado de los demás, pero en sus propias casas hay pecado, en sus propias casas hay inmundicia, hay lascivia, hay adulterios, hay prostitución, hay robo, hay chismes, habladurías, odios, rencores, pero quieren ser luz hacia la gente de la calle. Hay un dicho por ahí antiguo que dice: son luz de la calle y oscuridad dentro del hogar, son tinieblas en el hogar. Entonces dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, o sea, no son sinceros, esconden. Yo he hablado con gente que muchas veces, alguna vez, le preguntaba a una hermana, ¿y por qué tomó esta determinación de hacer esto y esto y esto y esto? Y ella, de todo lo que me contestó, no era capaz de mirarme a los ojos, miraba para el techo. O sea que había engaño, había maldad.
no era sincera, no fue una persona sincera. Estaba mirando hacia el cielo no, hacia el techo de su casa, y yo preguntándole, porque no me había dado cuenta de algo que ella tomó una determinación. Pero la palabra de Dios, mira, la palabra de Dios nos exhorta, nos llama a seguir lo bueno, a salirnos de toda contaminación, a no darle puertas abiertas a la obra de Satanás. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y estos deleites no son solamente los de la carne, las cosas sexuales, son otras cosas. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, dice la palabra de Dios, evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas aquí a las mujeres cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Esta es la parte que nos está hablando la palabra. Estas siempre están aprendiendo, o sea, llevan años aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, o sea, nunca hay una transformación. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Moisés era un hombre lleno del Espíritu de Dios y aún así le resistieron. Entonces dice la palabra de Dios que hay potestades de las tinieblas, que toman autoridad espiritual, que tienen influencia sobre otros, o sea, como esto que acabo de leer en el 6:7. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Pero aquí mujercillas no está hablando de jóvenes, está hablando de gente adulta que lleva años en el Evangelio, años conociendo la palabra, pero están cargadas de pecados, de chismes, de habladurías, de alcahuetería a los pecados. Pero dice que arrastradas por diversas concupiscencias, estas siempre están aprendiendo la palabra, conociendo la palabra de Dios, pero mire lo que pasa, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, o sea, nunca hay una transformación, y si no hay transformación, no hay frutos. Eso está en 2 de Timoteo, capítulo 3, 6, 7. Otra potestad de las tinieblas es la peréutica ponerias, donde hay malicia, donde hay complot, donde hay una apariencia engañosa. Y era el ejemplo que nos da la palabra de Dios cuando Yahshua le predicaba a aquellos hombres, fariseos, escribas, y ellos rechazaban al Señor, y ellos tenían una apariencia de bondad, pero en ellos había malicia para hacer complot y avergonzar al Señor, como el ejemplo de Mateo 25, capítulo 15. Mateo 22, 15. Dice de la siguiente manera: dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque es que cuando uno predica la palabra tiene que hablarla como la palabra viene. No puede uno acomodarla a que de pronto el hermanito se ofende y que se va, y que uno debe de tener amor hacia los hermanos, pero ese amor está
incrustado en hablar la palabra. Y yo o la persona que habla de parte de Dios tiene que someterse a la palabra del Señor también. Entonces dice que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Pues el Señor conoce lo que hay dentro de nuestros corazones. Y luego le hacen la pregunta: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? O sea, ahora una pregunta con trampa. Pero Yahshua, conociendo la malicia de ellos ahí, esa palabra malicia, penéutica ponerias, es ese espíritu, esa potestad de las tinieblas, que la persona es atrapada por ella. Esa persona tiene ese dominio. Hay gente que puede ir de un lugar a otro y dice: ay, yo como que estuve por aquí hace mucho tiempo, yo como que este lugar ya lo conozco. Son potestades de las tinieblas. Son personas que muchas veces, aunque nunca han pasado por ahí, tienen esas potestades que las gobiernan. Tienen sueños, tienen visiones, tienen esa capacidad espiritual, pero que no viene de Dios, aún de predecir con sueños el futuro, pero que en realidad son potestades de las tinieblas. Luego dice que hay gobernadores de las tinieblas, como en Efesios capítulo 6. Pero esos gobernadores de las tinieblas es lo que en la Biblia, o en el griego, le llama cosmocatropas, que son los que gobiernan las ciudades, donde abunda, donde hay prácticas como la homosexualidad, donde usted muchas veces en el barrio, usted va a encontrar que ese barrio hay una fuerza de potestades, hay un ambiente de drogadicción, de muerte, ¿sí? Entonces a esas potestades se les llama, en Efesios se le dice gobernadores de las tinieblas, Efesios 6. Pero en el griego es cosmocatropas. No lo encontré en el hebreo cómo traducirlo. No pude traducirlo, cómo mencionarlo. Entonces dice que esas potestades, esos cosmocatropas, traen esa influencia de homosexualidad, de drogadicción, aún en una casa. Una casa que abre puertas, Satanás comienza a destruirla, se mete la homosexualidad, la drogadicción, y empieza donde se metió, comienza a influenciar en los amigos, en las personas que están alrededor. Así los amigos no tengan mucha influencia, pero el conocer los problemas de esas personas comienza a influenciarlos, a dañarlos. Entonces esas potestades controlan ese lugar, controlan lugares geográficos. Entonces la palabra de Dios nos enseña todas estas cosas, que hay dominios hay dominios geográficos por causa de potestades celestiales. Amén. Dejémoslo hasta allí, continuamos en la próxima predicación.